Muy bien, continuamos con los videos. En esta ocasión vamos a enunciar el concepto de sistemas equivalentes de fuerzas. Entonces, dos sistemas de fuerzas son equivalentes si ellos pueden reducirse al mismo sistema fuerza par. Uno de los resultados más importantes que enunciamos en el video anterior es que todo sistema de fuerzas puede ser reducido a una fuerza resultante y a una torca resultante. Con este resultado es posible reparafrasear cuando dos sistemas de fuerza son equivalentes. Entonces vamos a decirlo de la siguiente forma. Supongamos que tenemos un conjunto de n fuerzas, FIs, y quiero establecer su equivalencia con un sistema de m fuerzas, F'. Como verán, el número de fuerzas no tiene por qué ser el mismo. O sea, ese sistema puede tener 4 fuerzas, este puede tener, no sé, 8 fuerzas. ¿Ok? Y aún así, los sistemas podrían ser equivalentes. Si este sistema de fuerzas se puede reducir a un sistema fuerza par, y por su lado, ese sistema de fuerzas puede ser reducido a un sistema fuerza par, su equivalencia se puede enunciar de la siguiente manera, ¿ok? Entonces decimos que ese sistema es equivalente a ese sistema si y solamente si la sumatoria de fuerzas es igual a la sumatoria de fuerzas prima y que la torca resultante es igual a la torca resultante prima. Cuando un sistema satisface estas dos condiciones se les llaman sistemas equipolentes y establecen una condición para decir cuándo dos sistemas son equivalentes. De hecho, noten que es un sí solo sí. Es decir, dos sistemas son equivalentes, entonces se cumplen estas dos igualdades. Y, por otro lado, si se cumplen estas dos igualdades, entonces los dos sistemas son equivalentes. Y esto es muy importante. Es una condición muy, muy fuerte. Este ejemplo ya lo trabajamos en un video anterior. Si tengo yo un par 1 y un par 2, como sistemas de fuerzas, que lo son, esos son equivalentes si solamente si su sumatoria de fuerzas es la misma y su torca resultante es la misma. Evidentemente su sumatoria de fuerzas es 0. Entonces ya se cumple automáticamente la primera ecuación. ¿Ok? Esa se cumple automáticamente. Para que se cumpla esta ecuación, que la torca resultante sea igual, eso restringe geométricamente a que los planos que define las dos líneas de acción, ¿verdad?, de cada uno de los sistemas, esos dos planos tienen que ser paralelos. Y no solamente eso, sino que también las magnitudes de las torcas tienen que ser las mismas. Es decir, que F1 por D1 tiene que ser igual a F2 por D2. Y además, pues la orientación, es decir, la tendencia a girar, ¿verdad?, en la dinámica rotacional, pues tiene que tener la misma dirección. Por ejemplo, en el sistema 1, noten que la torca apunta hacia arriba. Esta es la torca 1. Porque es hacia donde las fuerzas establecen su tendencia al hacer rotar el sistema. Y noten que las de abajo también tienen la torca en la misma dirección. Es decir, si estas dos direcciones no fueran las mismas, pues esto no tiene esperanza. ¿Ok? Entonces, de entrada, decimos que dos pares son equivalentes, entonces ellos deben estar contenidos en planos paralelos. ¿Ok? Y esto es una condición necesaria. Además de que los planos son paralelos, bueno, pues además las magnitudes de las torcas tienen que ser las mismas y además la dirección de la torca también tiene que ser la misma. ¿Ok? Bueno. Muy bien. Continuamos. Cualquier sistema de fuerzas que actúa sobre un cuerpo rígido puede ser reducido a un sistema equivalente fuerza par en O. Y esto ya lo he mencionado muchas veces y lo vuelvo a repetir. Es muy, muy importante esta observación. ¿Ok? Eso es un cualquiera. Cualquier sistema de fuerzas que actúa sobre un cuerpo rígido puede ser reducido a un sistema equivalente fuerza par. Es decir, una fuerza resultante y un par resultante. Aquí debo de mencionar algo muy, muy, muy importante.
En principio, el vector R y el vector fuerza resultante y el vector torca resultante, en principio, estos dos vectores pueden ser lo que sea. Es decir, en principio y en general, estos dos vectores no están relacionados. Son de la manera más genérica posible, es decir, la fuerza resultante y la torca resultante puede ser que sean linealmente dependientes, puede ser que sean linealmente independientes, también podría ser el caso en que sean perpendiculares, podría ser que alguno de ellos sea cero, que los dos sean cero, o que los dos sean diferentes de cero. Es decir, tenemos todas las posibilidades. Va a haber ciertos casos de interés bastante importantes para estudiar cuando estos vectores, por ejemplo, son ortogonales. ¿Ok? Cuando son ortogonales, eso va a tener implicaciones. Si estos dos fueran linealmente independientes, bueno, pues también tiene implicaciones en general. Y esos casos los vamos a estudiar. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa, por ejemplo, si alguno de ellos es cero? Elijamos o comencemos por la fuerza resultante. Si la fuerza resultante es cero, entonces el sistema se reduce solamente a un par, evidentemente, ¿no? Entonces, si la fuerza es cero, el sistema se reduce solamente a un par, a una torca. Y esto recibe el nombre de par resultante del sistema, ¿ok? Que la fuerza resultante sea cero implica una dinámica traslacional trivial. Y si la torca resultante es distinta de cero, bueno, pues entonces en ese caso implicará una dinámica rotacional no trivial, ¿ok? Y bueno, pues es una posibilidad. Hay más posibilidades de interés, por ejemplo. ¿Cuándo un sistema puede ser reducido a una sola fuerza? Ajá. Pues, evidentemente, cuando se puede hacer esto, cuando se puede el sistema reducir a una sola fuerza, pues hay dos casos. Que la fuerza sea cero, en cuyo caso si se puede reducir solamente a una sola fuerza y ella es cero, pues eso significa que tanto traslacionalmente como rotacionalmente el movimiento es trivial. El caso interesante, o el caso de interés, es cuando un sistema puede ser reducido a una sola fuerza diferente de cero. Ese es el caso de interés, porque insisto, puede ser cero, o sea, todo puede ser cero, pues sí está padre, ¿no? Pero pues es el caso trivial. No, no me interesa. El caso que me interesa es cuando un sistema puede ser reducido a una sola fuerza diferente de cero. ¿Se puede? Pues sí se puede. Y aquí enuncio tres escenarios, tres posibilidades. La número uno es cuando las fuerzas son concurrentes. Número dos, cuando las fuerzas son coplanares. Número tres, cuando las fuerzas son paralelas. En el escenario 1, cuando las fuerzas son concurrentes, vamos a demostrar que en este caso se puede elegir un marco de referencia donde las torcas son cero. Y en los otros dos casos vamos a tener en general un sistema donde la torca resultante es diferente de cero. Muy bien, entonces comenzamos por el escenario 1. ¿Qué significa que las fuerzas sean concurrentes? Bueno, esto es un ejemplo, es una posibilidad, es un caso. Que las fuerzas sean concurrentes significa que todas actúan sobre un mismo punto. Un punto A en principio. Pero tenemos la libertad, por ejemplo, de elegir el sistema de referencia como este punto concurrente. ¿Y qué ocurre cuando tenemos un conjunto de n fuerzas concurrentes? Pues que las podemos sumar, ¿no? Entonces obtenemos aquí la fuerza resultante. Y en esta reducción que hemos hablado, de que todo sistema de fuerza se puede reducir a una fuerza y un par, yo también tendré que calcular las torcas, ¿ok? Y luego sumar las torcas. Pero al elegir el marco de referencia en el punto de concurrencia, automáticamente todos los brazos de palanca son cero. Eso significa que todas las torcas son cero. Significa que la torca resultante es cero. Entonces, en este caso de fuerzas concurrentes, el sistema se puede reducir a un sistema donde la sumatoria de torcas es igual a cero, y por lo tanto es un sistema donde solamente existe una fuerza resultante. ¿Ok? Entonces ese es el primer escenario. Muy bien. Se pone más interesante. ¿Qué pasa si las fuerzas son coplanares?
Si las fuerzas son coplanares, entonces fíjense, podemos elegir un marco de referencia que coincida con que coincida su plano XY, o sea, podemos orientar el marco de referencia de tal suerte que el plano XY coincida con el plano donde las fuerzas viven. Y eso también a su vez implica que los brazos de palanca viven en el mismo plano. Entonces, esto siempre lo podemos hacer, siempre podemos elegir un plano, un marco de referencia, un marco de referencia XYZ, ¿sale? Donde lo podemos orientar de tal suerte que tanto fuerzas como brazos de palanca estén contenidos en ese plano. En este caso, por comodidad, por una elección, elijo como el plano XY. Muy bien. Ahora, ya que esto ocurre, fíjense, la fuerza resultante, en este caso, al todas las fuerzas solo tener componentes I y J, ¿verdad? Pues entonces sumatoria de vectores que tengan componentes I y J, pues entonces la fuerza resultante, pues por lo tanto va a vivir en el mismo plano. Es decir, R vive en el mismo plano, X, Y. Los brazos de palanca, todos viven en el plano XY, las fuerzas viven en el plano XY, y por la regla de la mano derecha, todas las torcas, no les queda otra más que vivir en el eje Z. Entonces, por lo tanto, la torca resultante es sumatoria de vectores que solo tienen componente diferente de 0 en el eje Z. Entonces, por lo tanto, la torca resultante, sin ninguna pérdida de generalidad, la puedo pintar, por ejemplo, en esta dirección, ¿ok? Sobre el eje Z positivo. Bueno, también podría ser hacia la otra dirección. También está bien, pero eso es por hacer un dibujo. En este caso, ocurre algo interesante. Y este es un caso particular, esto no siempre ocurre. Pero aquí se reúnen las condiciones para que esta condición de fuerzas coplanares, brazos de palanca coplanares, implican que la torca resultante va a ser perpendicular a la fuerza resultante. Y esto es lo que insisto, que esto es lo que no siempre ocurre. Pero aquí sí ocurre y vamos a ver cuáles son sus consecuencias. Entonces otra vez repito. En el caso de fuerzas coplanares, la torca resultante y la fuerza resultante son perpendiculares. ¿Ok? Y bueno, como lo dije, quiero que este sea diferente de 0. Y ese es el caso de interés cuando la torca es diferente de 0. Porque cuando este es 0, bueno, pues ya se acabó, ¿no? No hay nada que decir, ¿no? Cuando la sumatoria de torcas es 0, pues ya, se acabó. Es fácil. Entonces quiero que las dos sean diferentes de 0 porque quiero definir una ortogonalidad no trivial. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué pasa? O sea, ¿por qué es tan importante este caso? Es muy importante por la siguiente razón. Aquí hay que recordar las propiedades del producto cruz. Si A y B son linealmente independientes, entonces A cruz B es perpendicular simultáneamente a A y a B. ¿Ok? Lo cual significa lo siguiente. Significa lo siguiente y lo voy a explicar directamente con la ecuación que quiero resolver. Fíjense. Supongamos que tenemos un brazo de palanca que no conocemos. Esto es una incógnita. Y quiero que sea linealmente independiente, tal vez, con la fuerza resultante. Entonces, este producto cruz es de tal manera que su resultado tiene que ser perpendicular, en particular, al vector fuerza resultante. Lo cual significa entonces que existe la posibilidad de que, en principio, como lo mencioné, esta torca no tiene nada que ver con R. En principio, ¿no? O sea, en general, esta no tiene nada que ver con R, en principio. Pero si esta torca es perpendicular a R, y dado que todo producto cruz es perpendicular a cada uno de sus términos que están siendo multiplicados vectorialmente,
En este caso, que son perpendiculares a estos dos vectores, existe la posibilidad de que esta torca que es perpendicular a R, que esta torca se pueda realizar a través de esta fuerza por medio de un brazo de palanca que no conozco, pero que esta ecuación me puede dar. Es decir, esto es una ecuación para el brazo de palanca. Otra vez. En el caso de que estos dos vectores sean perpendiculares, existe la posibilidad de que exista un brazo de palanca tal que, o en donde, está actuando esta fuerza resultante de R y que eso realiza a la torca resultante. ¿Ok? Si este vector y este vector no son perpendiculares, esta ecuación no tiene sentido. Porque la única manera que tenga sentido esta ecuación es que este vector sea perpendicular a este vector que está aquí. Entonces, si este vector no es perpendicular a R, esta ecuación no tiene sentido por esta condición que enuncié aquí. ¿Ok? Pero en este caso se reúnen las condiciones para que estos dos vectores sean perpendiculares y por lo tanto plantear esta ecuación, una ecuación para el brazo de palanca, en este caso sí tiene sentido. ¿Ok? Esto es, realizar la torca resultante a través de la fuerza R localizada o actuando en el punto R o R. ¿Ok? Entonces, en este caso, si esto fuera posible, y esto es muy, muy importante, ¿ok? Si esto es posible, si la torca se puede realizar a través de la fuerza resultante de R actuando en este brazo de palanca que desconocemos, pero podemos hallar con esta ecuación, en este caso significa que podemos olvidarnos de la torca y en este caso me quedo solamente con la fuerza actuando en este punto. ¿Ok? Entonces significa que podemos olvidarnos de la torca si tenemos la fuerza y tenemos el brazo de palanca. Eso es una simplificación. Esto implica que me puedo olvidar de la torca resultante y a cambio de el precio a pagar es que me quedo con la fuerza resultante aplicada en este punto que está aquí. Entonces, o dicho de otra forma, si yo puedo encontrar este brazo de palanca, ¿verdad? Y yo conozco la fuerza resultante, me olvido de la torca, porque esta información reemplaza a esta otra información. ¿Ok? Entonces me quedo con esta información. ¿Y esta información qué significa? Una fuerza. En este caso diremos que entonces el sistema se puede reducir a una fuerza. ¿Ok? Bueno, va a ocurrir en este caso de fuerzas coplanares que este brazo de palanca, que como les he dicho es el resultado de este sistema de ecuaciones, en general no es único. Vamos a ver por qué. Bueno, muy bien, hagámoslo. Como les dije, hay que resolver esta ecuación. La torca resultante tiene componente Z. Ahí está. De existir este brazo de palanca, de existir debe tener coordenada X y coordenada Y. Aquí está. Las pinto. Y esas son las incógnitas. Son dos incógnitas. Y la fuerza resultante, por ser coplanares, pues igual, ¿no? Tiene componentes X y Y. De esta información que conozco la torca en Z, conozco la resultante de la fuerza en X y conozco la resultante de la fuerza en Y. Conozco estos tres numeritos, yo los conozco. ¿Qué desconozco? Desconozco X y Y, son incógnitas. Bueno, esto lo sustituimos en este producto vectorial y el resultado, bueno, pues es muy simple, háganlo. El resultado es que el resultado del producto vectorial es que me queda X, RY menos Y, RX. ¿Okay? Obviamente en la componente K. Entonces, esta igualdad vectorial implica la siguiente igualdad escalar. Significa que tau z es igual a X, RY menos Y, RX. Ahí está. Y esta es una ecuación. Esta es una ecuación con dos incógnitas. El álgebra lineal me dice que esta ecuación tiene una infinidad de soluciones. Es decir, que para cada X existe una Y. Y geométricamente, ¿qué es esto? Yo podría despejar a la Y de aquí. Y de hecho, pues, ustedes lo pueden hacer. Es muy, muy, muy simple. Si yo despejo a la Y de aquí, eso tiene la forma mx más b. Es decir, si yo despejo a la Y de aquí, la interpretación geométrica de esta ecuación es que es la ecuación de una recta. Es una recta que de hecho
insisto, es muy fácil ver que de hecho la pendiente de la recta es RY entre RX, ¿ok? También es muy fácil ver que la ordenada al origen es igual a menos, menos tau z entre Rx. Entonces, por favor, compruébenlo. Es muy simple ver esto. Entonces, es una recta, ¿ok? Entonces, la interpretación de esto es que es la ecuación de una recta. Muy bien. ¿Cómo se ve la ecuación de una recta? Bueno, pues una recta la definen dos puntos. O un punto por donde pasa la recta y un vector que me dice cuál es la orientación o la dirección de la recta, o sea, hacia dónde está orientada la recta. ¿Ok? Entonces, estas dos informaciones es lo que me define una recta. O sea, dos puntos distintos o un punto por donde pasa la recta y una dirección. ¿Perfecto? Si yo tengo la dirección, que es R, donde R es la fuerza resultante, ¿ok? Y yo sé que la recta pasa por un punto que le llamo R0, entonces cualesquier otro punto sobre la recta, el cual le llamo R, cualesquier otro punto sobre la recta, eso se tiene que cumplir lo siguiente. Se tiene que cumplir que R, ¿verdad? El vector sobre cualesquier punto de la recta, un punto arbitrario sobre la recta, R tiene que ser lo mismo por la regla del paralelogramo, tiene que ser lo mismo a R0 más el vector T veces R. Si T vale 0, pues estoy en este punto. Si T vale 1, pues se va moviendo así, ¿no? Si T son negativos, se van moviendo así. ¿Ok? Entonces, esto que está aquí define la ecuación de la recta. Y este T lo pueden entender, por ejemplo, como es un parámetro, ¿ok? Es un parámetro. Esta ecuación en componentes se ve así, ¿verdad? En componentes escalares se ve así. Me puedo olvidar del parámetro, si lo despejo y luego lo sustituyo, y aquí tengo la ecuación de la recta. Eso es un repaso nada más, para que sea autocontenido esto. Entonces me queda la ecuación de la recta, si la sigo trabajando, ¿verdad? Sigo moviendo letras, le puedo dar a esta expresión, le puedo dar esta forma que está aquí. Entonces resulta que la ecuación de la recta que va o que está en la dirección de la fuerza resultante y que pasa por el punto R0 tiene esta forma. Esta es la ecuación de la recta que pasa por el punto R0 y que tiene la dirección definida por la fuerza resultante. Fíjense quién es. Es XRY menos YRX igual a X0RY menos Y0RX. Si lo comparan con la ecuación que resultó del problema que estamos trabajando, ¿verdad? El problema que estamos trabajando es encontrar el brazo de palanca. Si le comparan estas dos, verán que son la ecuación de la recta, ¿verdad? Donde la torca en Z, si identificamos estas dos ecuaciones, la torca en Z tiene que ser esto. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la interpretación? ¿O qué me aporta esta información geométrica? Se concluye que el significado de todos los puntos de la línea de acción de la fuerza R, ¿verdad? O sea, se concluye que esta recta, o sea, que la ecuación de la recta, que encontramos, de la torca, son todos los puntos de la línea de acción de la fuerza R que pasan por un punto X, X0 y Y0. Muy bien, a ver, les explico eso. A ver, otra vez aquí. Quiero resolver esta ecuación. Entonces, ya vi que me puedo olvidar de la torca si yo encuentro el brazo de palanca, ¿verdad? Entonces, es la fuerza actuando en este brazo de palanca. Ya vi que existe la solución. De hecho, es una familia de soluciones infinita. Significa entonces que existe un brazo de palanca donde actúa la fuerza resultante y que este vector cruz, el vector fuerza resultante, me da la torca. Pero no solamente eso. Si yo elijo este otro brazo de palanca, me da la misma torca. Si yo elijo este brazo de palanca, me da la misma torca. Si yo elijo este brazo de palanca, me da la misma torca. Entonces significa que no importa dónde yo ponga la fuerza actuando sobre esta línea de acción, todos estos brazos de palanca me realizan a la misma torca.
Todos esos brazos de palanca me realizan a la misma torca con esta fuerza resultante R actuando. Todos. Por eso tengo una infinidad. Este resultado no es nuevo. Se llama, es el principio tal que yo puedo mover la fuerza sobre la línea de acción. Eso es lo que está pasando. Que yo puedo mover la fuerza resultante sobre su línea de acción y sin alterar la torca resultante. Entonces no es de extrañarnos que en este caso haya un número infinito de brazos de palanca. ¿Ok? Y esa es la interpretación. Entonces, por eso es que existen un infinito de soluciones, porque yo puedo mover a la fuerza resultante sobre toda su línea de acción. ¿Ok? Y para todos los brazos de palanca que están aquí, para todos, esta fuerza aplicada en ese punto me realiza exactamente la misma torca. ¿Puedo elegir uno en particular? Sí, pero entonces tendría que poner una condición extra aquí, otra ecuación, para tener dos ecuaciones y dos incógnitas y poder tener esperanza de tener solución única. De todos los brazos de palanca voy a elegir uno especial. El brazo de palanca tal que hace 90 grados con la dirección de la fuerza resultante, que de hecho es la que define a la línea de acción. Si yo defino este D que sea perpendicular a R, significa entonces que su producto punto tiene que ser igual a 0. Que el producto punto sea igual a 0 significa que en componentes significa que eso tiene que ser igual a 0. En ecuaciones significa que se tiene que cumplir esta condición, ¿verdad? De aquí, ¿no? X por Rx más Y por Ry. Y me quedé aquí. Y esta es la ecuación que surge de la ecuación de las torcas, ¿verdad? Esto es perpendicularidad y esta es la ecuación que surge de la ecuación de las torcas. Entonces ahora sí tengo dos ecuaciones, tengo dos incógnitas y eso tiene esperanza de tener solución única. Esto lo puedo escribir en forma matricial. Entonces, si el determinante de esta matriz es diferente de 0, entonces el sistema tiene solución y además es única. Y sí lo va a hacer porque el determinante de esta matriz es este por este, que es y cuadrada menos, pero por menos me da más, rx cuadrada. Y entonces me queda que el determinante de esta matriz es rx cuadrada más ry al cuadrado, y eso es la magnitud de la fuerza al cuadrado. Dijimos que el caso no trivial es cuando la fuerza es diferente de 0, por lo tanto este determinante es diferente de 0, y este sistema de ecuaciones siempre tiene solución. Lo pueden resolver como quieran, sumas y restas, regla de Cramer, como ustedes quieran, Gauss-Jordan, y en este caso la solución es esta expresión que está aquí. ¿Qué es x y qué es y? Otra vez, es el vector que va del origen a el punto, ¿verdad? Va del origen al punto más cercano a la línea de acción. El punto más cercano a la línea de acción, pues es este segmento que forma 90 grados con la línea de acción. ¿Perfecto? De hecho, la magnitud de este vector, que es la raíz cuadrada de esto al cuadrado más esto al cuadrado, justamente es la distancia del origen a la línea de acción. ¿Perfecto? Eso es un ejemplo, ¿no? Eso es un ejemplo. Existen una infinidad de brazos de palanca que junto con la fuerza me realizan la misma torca. Y esta es una elección, ¿ok? Es una elección. Es el brazo de palanca tal que forma 90 grados con la línea de acción. Muy bien. Tercer caso. ¿Qué pasa cuando tengo fuerzas paralelas? Si tengo fuerzas paralelas, en principio las fuerzas paralelas pueden actuar pues en donde sea, ¿no? O sea, tengo el cuerpo rígido y pueden actuar donde sea, ¿no? Pero, y les dije que iba a ocupar mucho esto, puedo trasladar sobre su línea de acción cada una de estas fuerzas paralelas, de tal manera que todas las fuerzas paralelas tengan raíz en un mismo plano. ¿Ok? Y en este caso, por lo tanto, ahora como todas las fuerzas tienen raíz en el mismo plano, por lo tanto, todos los brazos de palanca los puedo meter en el mismo plano. Entonces, fíjense, todos los brazos de palanca, sin ninguna pérdida de generalidad, los puedo meter en el plano XY. Y eso implicaría, ¿verdad? Así como estoy torciendo el marco de referencia, al ser estas paralelas, y orientar el marco de referencia de tal manera que todas estas pertenezcan al mismo plano, sin ninguna pérdida de generalidad, es decir, yo puedo elegir que, a través de esta identificación,
que las fuerzas estén apuntando en la componente Z. ¿Ok? Entonces, todas las fuerzas son paralelas y son paralelas al eje Z. Por lo tanto, todos tienen componente Z nada más. Y siempre puedo elegir esto porque puedo trasladar las fuerzas sobre su línea de acción de tal manera que todas las raíces estén en el plano XY. Y eso implica entonces que todos los brazos de palanca son vectores en el plano XY. O sea, cada uno de estos tiene componentes XY. Bueno. Al ser todas las fuerzas paralelas al eje Z, pues su resultante solo tendrá componente Z. Al ser todos los brazos de palanca, al pertenecer todos al plano XY, eso lo podemos hacer con la regla de la mano derecha. Si este es el brazo de palanca y esto es la fuerza, ¿verdad? Entonces, estos dos vectores, su producto cruz es de tal manera que el producto cruz de RI con FI tiene que ser perpendicular simultáneamente a F y simultáneamente a RI. Lo cual significa que la torca resultante tiene que ser perpendicular a F, significa que la torca resultante tiene que pertenecer al plano XY y además perpendicular al vector RI. Entonces aquí lo interesante es que la torca también pertenece al plano XY para todo I. Entonces, si todas las torcas pertenecen al plano XY, pues la torca resultante también pertenecerá al plano XY. Muy bien. Pero entonces, si la torca resultante pertenece al plano XY y la fuerza resultante está en el eje Z, pues entonces son perpendiculares. Se repite la historia. Si esta torca es perpendicular a R, entonces existe la posibilidad de que exista un brazo de palanca donde actúe la fuerza R y que realiza a la torca resultante. ¿Ok? Entonces, puedo yo plantear otra vez esta ecuación y lo vamos a hacer. Este brazo de palanca incógnita de existir debe tener componentes XY, por lo que mencioné acá arriba, ¿verdad? Entonces, si yo hago el producto cruz de este vector con este que está acá, ¿verdad? Lo pinto aquí. Obviamente la torca resultante, como ya lo mencioné, tiene componentes XY. El brazo de palanca tiene componentes XY y la fuerza tiene componentes Z. Si yo hago este producto cruz, recuerden que el producto cruz es distributivo sobre la suma de vectores. Esto me queda X por R, aquí está, y luego I cruz K, más Y por R, aquí está, J cruz K, pero I cruz K es menos J, J cruz K es I. Entonces sustituyo esto y lo pongo acá, y eso implica entonces que la torca resultante es YRI menos XRJ. Dos vectores son iguales si solamente así son iguales componente a componente. Lo cual está diciendo que la componente X de la torca resultante es igual a Y por R. Y que la componente Y de la torca resultante es igual a menos X por R. Y noten que en este caso yo puedo despejar a la X, puedo despejar a la Y y tengo una solución única. Para el caso de fuerzas paralelas, este brazo de palanca que realiza esta torca con esta fuerza tiene solución única. Y en este caso, nuevamente, yo me puedo olvidar de la torca resultante en virtud de haber encontrado este brazo de palanca y tal que este brazo de palanca, producto cruz con esta fuerza resultante, me realiza la torca resultante. Entonces yo me puedo olvidar de esto siempre que yo tenga el brazo de palanca y la fuerza. Es decir, me olvido de la torca y me quedo con una sola fuerza actuando en este brazo de palanca. Y esto es lo que se conoce como reducción del sistema a una sola fuerza.
¿Ok? Me olvido de la torca porque he encontrado el brazo de palanca tal que cuando hago el producto vectorial con la fuerza resultante, me realiza esta torca resultante. ¿Ok? Muy bien. Reducción de un sistema de fuerzas a una llave de torsión o torsor. Ese es el caso general y esto lo voy a dejar para el siguiente video. Gracias, espero sus comentarios.